Abra su Biblia en el primer libro de los Reyes, en el nombre de Jesús. Bendito el nombre de nuestro Dios. Amén, hermanos. Vamos a estar atentos a la palabra. Amén. Gloria a Dios. Allá cantamos al Señor. Amén, hermanos. Y ahora vamos a escuchar la palabra de Dios. Amén. Primera de Reyes 11, hermanos, versículo 11, en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. En el nombre del Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Y dijo el Señor a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Amén, hermanos. Tomen su asiento. Gloria al Señor Jesús. Pues en este capítulo habla de la apostasía de Salomón. Cuando ya este hombre fue viejo, anciano, pues de tantas mujeres que él tuvo, y tomó mujeres también de otros pueblos, de otras naciones. Entonces torcieron el corazón de Salomón y empezó, ¿verdad?, a hacerles también ídolos a sus mujeres y a hacerle templos, ¿verdad?, a ellas. Y no solamente eso, sino que también pues se empezó su corazón a inclinarse a estos dioses paganos. Entonces el Señor se enojó contra Salomón, y debido a la apostasía, al apartarse, al desviarse del mandamiento del Señor, vinieron estas consecuencias. Entonces Dios decidió dividir el reino de Israel. Entonces el reino fue dividido. El norte fue Israel, la capital era Samaria, y el sur era Judá, y la capital era Jerusalén. Es importante, hermanos, entender esto, porque esto sucede después de Salomón, el asunto del rompimiento, de la división de la nación judía. Se divide en dos naciones, la del norte y la del sur. Y ese asunto vino, ¿por qué, hermanos? Porque Salomón se apartó del camino del Señor. Entonces el Señor decidió romper su reino, dividirlo en dos. Y si leemos más adelante, hermanos, en el verso 28 del mismo capítulo 11, y varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. El verso 29. Aconteció pues que en el tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita. Y estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo el Señor, Dios de Israel: aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Amén. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Verso 33. Por cuanto me ha dejado, ¿y qué dice? Y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Amén. Vemos entonces cómo Dios, amén, decide dividir los dos reinos debido a que Salomón se apartó, amén, de hacer la voluntad de Dios. Y es que, hermanos, vienen siempre consecuencias. Si nosotros tomamos decisiones malas o reacciones malas, ¿verdad? Acciones y reacciones malas, pues van a venir consecuencias.
y consecuencias no favorables. Y eso es muy importante, hermanos, el que nosotros le pidamos al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé verdad, ciencia, que nos dé conocimiento, para que, hermanos, nosotros podamos vivir de una manera que le agrade al Señor, y que en las decisiones que, verdad, tengamos que enfrentar en la vida, nosotros, hermanos, verdad, tengamos la sabiduría, verdad, la prudencia de parte de Dios para tomar la decisión correcta. Porque cada decisión equívoca va a traer consecuencias malas para nosotros, no se van a detener. Dios le puede perdonar el pecado, hermanos, que alguien haga, se lo puede perdonar, pero las consecuencias no se van a detener. Es muy claro, el Señor Jesús dice, ¿verdad?, usando el apóstol Pablo en los Gálatas, que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Es una regla eso. Eso es una regla. Entonces, por eso es tan necesario que nosotros le pidamos al Señor mucha sabiduría. Porque cuántos de nosotros hemos cometido muchos errores, ¿verdad? Por no ser, ¿verdad?, personas prudentes o hacer las cosas sabiamente. Nos equivocamos y entonces es cuando, hermanos, vienen las consecuencias. Nos humillamos, claro, le pedimos perdón al Señor. El Señor nos perdona, pero las consecuencias no se detienen. Amén, hermanos. Entonces Dios, hermanos, viendo al pueblo, ¿verdad?, en la situación que estaba, igual manera Dios amaba mucho lo que era tanto Israel, Samaria, como también Judá, Jerusalén. A ambos reinos el Señor los amaba tremendamente. Y Dios mandaba profetas para que le dieran, verdad, al pueblo el mensaje del Señor. Profetas para que también le dijeran al pueblo, verdad, las cosas que el pueblo estaba haciendo mal delante de la presencia del Señor. Amén. Y en los profetas pues habitaba, como dice el apóstol Pedro, el Espíritu de Cristo estaba en ellos, en los profetas. Y el Espíritu mismo del Señor en los profetas los hacía, hermanos, sentir, verdad, un dolor profundo al mirar su pueblo, al mirar, verdad, cómo la gente en Israel se desviaba del camino del Señor. Podemos ver varios profetas que lloraban, hermanos, al ver, digamos, a la ciudad de Jerusalén hundida en la idolatría, en la maldad, en la violencia, y profetas también que miraban a Samaria, que era la capital de Israel, también hundida en la maldad, en la violencia, en la idolatría delante del Señor. Y les dolía muchísimo también porque muchos de estos profetas recibían revelación del Señor anticipada de las cosas que iban a venir a su pueblo. Entonces ellos pues recibían eso de Dios, ¿verdad? Que las cosas que iban a venir, como en estos tiempos, en estos años, ¿verdad? Estamos hablando del tercer milenio, hermanos, digamos un milenio antes de la venida del Señor Jesucristo, es todo esto. Y Dios sabía que iban a venir, ¿verdad?, diferentes imperios, reinos grandes que se iban a apoderar de todas las naciones en aquellos lugares. Y principalmente esos reinos venían de la parte norte, y en la parte norte estaba pues lo que era Israel y Samaria, y en la parte sur estaba lo que era, verdad, Judá y Jerusalén. Al primero que iban a agarrar era a Israel y a Samaria, su capital, y consecuentemente a Judá y a Jerusalén, su capital. Y Dios sabía que iba a venir el imperio asirio, iba a venir el imperio babilónico, iba a venir el imperio persa, iba a venir el imperio griego, iba a venir el imperio romano, hermanos. Dios sabía perfectamente que todos estos grandes reinos, grandes potencias en aquel tiempo iban a gobernar sobre todas aquellas naciones y que solamente Dios era el único que los podía librar de todos estos imperios. Entonces Dios mandó profetas, hermanos, ¿verdad?, a diferentes lugares. Pero, hermanos, lo que les mencionaba es que también los profetas tenían, ¿verdad?, esto tan tremendo, hermanos, estaban llenos de la presencia de Dios, eran movidos solamente por el Espíritu del Señor y Dios les mostraba todas las cosas. Aparte del mensaje, ¿verdad?, si era un mensaje para que el pueblo se volviera al Señor,
aparte de ese mensaje, Dios le mostraba también las cosas que iban a venir después al pueblo de Israel y al pueblo de Judá. Por ejemplo, el pasaje de aquí de segundo libro de los Reyes, en el capítulo 8, habla acerca de Eliseo. Dice el versículo, leamos del versículo 7, amén, en el nombre de Jesús. Eliseo se fue luego a Damasco, y Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo, el cual dieron aviso diciendo: el varón de Dios ha venido aquí. Él sube a Damasco, hermanos. Damasco era la capital de Siria, no de Asiria, hermanos, porque puede confundirse cualquiera. Asiria fue un imperio y Siria fue un pueblo, una nación. La capital de Siria era Damasco, entonces era en la parte norte. Eliseo estaba radicado en la parte norte de Israel. Si nos ubicamos, entonces Damasco, Siria, estaba en la parte norte, y por eso Eliseo subía a Damasco, a la capital de Siria. Bueno, cuando sabe el rey de Siria que Eliseo subió, y como sabía que era un profeta de Dios, entonces envía a su siervo, un siervo llamado Asael. Sigamos leyendo. Y el rey dijo a Asael: toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios y consulta por él al Señor, diciendo: ¿sanaré de esta enfermedad? Tomó pues Asael en su mano un presente de entre los bienes de Damasco, 40 camellos cargados, y fue a su encuentro, y llegando se puso delante de él y dijo: tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo: ¿sanaré de esta enfermedad? Y Eliseo le dijo: ve, dile, seguramente sanarás. Note usted, sin embargo el Señor me ha mostrado que él morirá ciertamente. Y el varón de Dios le miró fijamente. Note usted el versículo 11. Y el varón de Dios le miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Luego dice: lloró el varón de Dios, Eliseo. Entonces le dijo a Asael: ¿por qué llora mi señor? Y él respondió: porque sé el mal que harás a los hijos de Israel, a sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a sus mujeres que estén encintas. Asael dijo: pues, ¿qué es tu siervo este perro para que haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo: el Señor me ha mostrado, note usted, que tú serás rey de Siria. Y Asael se fue y vino a su señor, el cual le dijo: ¿qué te ha dicho Eliseo? Y él respondió: me dijo que seguramente sanarás. Y el día siguiente tomó un paño y lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad. ¿Y qué sucedió? Y murió, y reinó Asael en su lugar. Amén. Note lo que es, hermanos, el nivel de espiritualidad de un profeta, porque hoy en día pues hay muchos que se dicen profetas, pero realmente un profeta de Dios, hermanos, es alguien que es guiado 100% por el Espíritu del Señor, y que Dios mismo le revela todas las cosas. O sea, no hacían un movimiento, o sea, en vano. O sea, todo tenía un propósito. En la mayoría de los profetas eran personas que eran movidas por Dios, que escuchaban la voz del Señor. No era un asunto de la mente, no era un asunto del pensamiento del hombre. Era una voz literalmente que le hablaba a ellos y les decía las cosas que ellos tenían que hacer. Eliseo, ¿qué es lo que sucedió en ese momento cuando está hablando con Asael? Le da la respuesta de parte de Dios, que dijo que iba a sanar, pero también le dijo a este hombre, a Asael: pero también me ha mostrado el Señor que va a morir. Y le dijo también: Dios me ha mostrado que tú vas a ser rey. Pero también lo que le conmueve al profeta, noten ustedes, lo que le conmueve al profeta en ese momento, yo me lo imagino en ese momento lleno de la presencia del Señor,
que él ve lo que este hombre iba a hacer a Israel. Y por eso él le dolía muchísimo, ¿verdad? Lo que iba a suceder con el pueblo de Israel. Era algo que no se iba a detener debido a que el pueblo de Israel estaba, ¿verdad?, inclinado a la idolatría, estaba, hermanos, apartado del camino del Señor. Entonces venían estas consecuencias al pueblo de Israel porque ellos, ¿verdad?, se apartaron del camino del Señor. Y es que el enemigo, hermanos, está esperando siempre una oportunidad en que nosotros nos apartemos del camino del Señor, hermanos, para destrozarnos, para destruirnos. El enemigo no anda, hermanos, el enemigo no anda así nomás a ver si hago algo, ¿no? El enemigo va por lo seguro y es por eso que como nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que, hermanos, luchar contra nuestra propia humanidad y someterla al Señor Jesucristo, porque en realidad la mayor lucha que usted y yo tenemos es con nuestra carne. Pero fíjese cómo a veces, hermanos, es tanto el asunto de los seres humanos que somos más fáciles para fijarnos más en las otras personas que en nosotros mismos. Y se lo digo sinceramente, para mí es más fácil fijarme en sus hijos y usted fijarse en los míos. Pero es que nuestra carne así es, pues nuestra humanidad así es. Y es donde nosotros, hermanos, más bien tenemos que luchar, ¿verdad?, con nuestra propia humanidad en someterla al Señor. Ninguno de nosotros somos dignos, hermanos, de conocer al Señor, ni de ser parte de su pueblo, porque no éramos personas buenas. Y lo poco bueno que nosotros tenemos ahora es porque Dios nos lo ha dado. Amén. Porque tampoco digamos que somos tan buenas personas. Pero lo que hacemos ahora, lo poco que hacemos es porque Dios nos los ha dado. ¿Cuántos le pueden dar la gloria al Señor? Cuando el Señor Jesús, ¿verdad?, debido a que también lo mismo, o sea, el espíritu del Señor Jesús estaba en el espíritu del profeta Eliseo, cuando el Señor Jesús mira a Jerusalén, Él llora, hermanos. En las pocas, ¿verdad?, ocasiones que lloró el Señor, ¿verdad? Como cuando también lloró cuando Lázaro murió, el Señor Jesús lloró, ¿verdad? Al ver a María y al ver a los otros judíos que estaban llorando, el Señor Jesús también lloró. Son los pocos, ¿verdad?, momentos en los que el Señor se conmueve y llora. Y uno de esos momentos es cuando Él ve a Jerusalén, cuando mira la ciudad y lloró por ella. Leámoslo ahí en Mateo capítulo 19. Dice el versículo, leamos del verso, gloria a Dios. ¿Qué le dije, Mateo o Lucas? Perdón, es Lucas, hermanos. Quiero leer el pasaje de Lucas. Lucas 19. Lea el verso 41 conmigo, al verso 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella el Señor, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es de tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Como en el año 69, hermanos, de nuestra era sucedió eso. Cuando el emperador romano, ¿verdad?, decidió atacar porque se rebeló, pues, lo que los historiadores le llaman la destrucción de Jerusalén y Masada. Eran dos lugares que era donde estaba la rebelión contra el imperio romano. Y pues un historiador llamado Josefo, él habla mucho acerca de lo que sucedió en Jerusalén y en Masada, como en el año 69
y en el año 70 aproximadamente de nuestra era, se cumplió esta profecía que el Señor Jesús dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra. Y cuando, si ustedes notan o ven en la internet Masada, van a ver una montaña que la verdad está todo destruido completamente, que es muy poco lo que verdad se mira como rastros de edificio. Desde ese entonces que fue destruida Masada, ya nunca jamás fue construido ese lugar. Y ustedes lo pueden ver en la internet, lo pueden ver, ¿verdad? En videos que pasan también en YouTube de gente que va a esos lugares y visitan esos lugares, de lo que sucedió. Y sabemos que de Jerusalén, de la Jerusalén antigua, solamente quedan los muros de los lamentos. El templo, la ciudad, todo fue destruido. Se cumplió perfectamente la profecía esta que el Señor Jesús dijo. Entonces Él miró lo que iba a venir. Y el Señor le dice algo, ¿verdad? Muy tremendo aquí, hermanos, ¿verdad? Cuando le dice el verso 42, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Note usted, ¿quién es el único que puede evitar que pasen esas cosas? Es Dios. Pero ellos no reconocieron, ¿verdad?, al Señor Jesucristo como el Salvador del mundo, como el Mesías, amén. Lo desecharon completamente, y por eso el Señor Jesús dijo, si a lo menos conocieras en este día lo que es para tu paz, para que no te pasen estas cosas que van a venir. Pero estaban encubiertos, cegados, no tenían, ¿verdad?, pues en sus corazones el creer que Jesús era el Salvador, el Mesías, el enviado por Dios. ¿Cuántos alaban al Señor Jesucristo? Entonces, en los dos reinos, hermanos, Dios mandó a diferentes profetas. Vamos a hacer mención de algunos profetas. Por ejemplo, el profeta Miqueas, amén, él profetizó contra Judá, Jerusalén, contra Israel y Samaria. O sea, leemos ahí unos versículos en el capítulo 1 de Miqueas. Gloria a Dios. Bendito su nombre para siempre. ¿Cuántos alaban al Señor? Capítulo 1. Leemos varios versículos, amén. Del 1 al 7, en el nombre de Jesús. Palabra del Señor que vino a Miqueas de Moreser en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Oíd, pueblos todos, estad atento, tierra, y cuanto hay en ti, y el Señor desde su santo templo sea testigo contra vosotros. Porque aquí el Señor sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra, y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto, ¿por qué, hermano? Por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. El verso, ¿cómo dice la otra parte? ¿Cuál es la rebelión de Jacob? No es Samaria. ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? No es Jerusalén. El verso 6, haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. Iba a venir, ¿qué, hermanos? Destrucción sobre Israel, sobre Samaria, amén. Iba a ser un montón de ruinas, dijo el Señor usando al profeta Miqueas. Ahora, ¿por qué venía esto? Por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. Venían las consecuencias. ¿Cuántos alaban al Señor Jesucristo? Pero Dios, que es grande en amor, amén, envió a los profetas para eso, hermanos. Porque esperaba que el pueblo, ¿verdad?, se arrepintiera, que el pueblo se convirtiera a Él, esperaba que el pueblo se humillara delante de su presencia, esperaba que el pueblo, ¿verdad?, reconociera que estaba mal delante del Señor. Pero lamentablemente, hermanos, el pueblo de Israel
se apartó del camino del Señor, se apartó de hacer la voluntad de Dios, hermanos. Y todo esto, hermanos, era algo que pues al Señor le dolía mucho en su corazón. Cuando el profeta lloraba, no era un sentimiento solamente del hombre, era un sentimiento que era puesto por Dios. Ellos sentían, ¿verdad?, lo que Dios sentía por su pueblo, porque Dios quería hacer grandes cosas con ellos. Dios quería rescatarlos, Dios quería salvarlos, Dios quería ayudarlos, Dios quería prosperarlos, Dios quería bendecirlos, Dios quería que sus enemigos salieran huyendo de ellos, que ellos nunca fueran presa del enemigo, que ellos siempre fueran vencedores. Dios quería todo eso, todo lo bueno quería para su pueblo, y por eso enviaba a los profetas para que les hablara de su palabra, de sus mandamientos, también para que les dijeran lo mal que estaban de su presencia, que se arrepintieran y se volvieran al Señor. Hermano, como dice el salmista, en un momento, Israel, si me hubieras escuchado, en un momento habría yo derribado, habría yo acabado con todos tus enemigos. Si solamente escucháramos la voz del Señor, si solamente hiciéramos caso a la palabra del Señor, si solamente, hermanos, nosotros nos esforzáramos en amar al Señor, hermanos, Dios haría grandes cosas también con nosotros. El amor de Dios es tremendo, es grande, hermanos. Dios manda al profeta Amós, hermanos. ¿Ah? Gloria al Señor Jesucristo. El capítulo 3, verso 9 dice: proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto, y decir reunidos sobre los montes de Samaria, y ved las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio. No saben hacer lo recto, dice el Señor, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Por tanto, el Señor ha dicho así: un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. Así ha dicho el Señor, de la manera que el pastor libra de la boca del león 2 piernas o la punta de una oreja. Así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Qué tremendo, ¿no? Imagínese la comparación, amén. Como el pastor cuando llega el lobo y quiere rescatar la oveja, pero cuando ya la rescata, ya el lobo ya se la ha comido o se la han comido varios lobos. Una pierna, una oreja, eso significa que ya la oveja ya no sirve para nada. Ya la mató ¿verdad? El devorador. Y en esa manera Dios, hermanos, le dice al pueblo que iba a venir destrucción. El verso 13 dice: oíd y testificar contra la casa de Jacob, ha dicho el Señor Dios de los ejércitos, ¿verdad? Si vamos comprendiendo, hermanos, amén, que cuando se refiere a Jacob, en sí se refiere al reino del norte, a Israel, porque está profetizando contra Samaria. ¿Sí, hermanos? ¿Sí estamos o no? Pero quiero que me sigan esto, hermano, porque es una buena enseñanza. Porque hay que ver, ¿verdad?, este asunto, cómo es que Dios en su grande amor manda profetas tanto a Samaria como a Jerusalén. Porque recordemos que ya en este tiempo, Samaria, Jerusalén, Israel y Judá eran 2 reinos, pero igual para Dios era un solo reino, pero terrenalmente estaban divididos. Entonces Dios levantó profetas para Samaria y Dios levanta profetas para Jerusalén. En el caso de Amós, es enviado a Samaria para decirle, ¿verdad?, que viene destrucción a ellos debido a la rebelión de ellos, debido a que ellos, ¿verdad?, se apartaron del camino del Señor. El verso 14, que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel, y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra, y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas,
dice el Señor. Y usted sabe, la situación económica en Israel en ese tiempo no estaba mal. Vivían bien las gentes, tenían todo. Pero lo malo de ellos era que en vez de ser agradecidos con Dios por todo lo que Dios les había dado, hermanos, y también es una enseñanza para nosotros de ser agradecidos con el Señor, con todo lo que Dios nos da, ¿verdad? Pero estos eran malagradecidos con el Señor, se apartaron del camino del Señor, amén. Entonces, vino destrucción sobre ellos. Y esa profecía se cumplió, hermanos, con el imperio asirio, el primer imperio. Antes del imperio babilónico estaba el imperio asirio. Y era gente, hermanos, cuando leemos un poco de historia, estudiamos acerca de este imperio, nos damos cuenta, hermanos, cómo eran estos hombres tan brutales, hermanos, que, hacían atrocidades con la gente. Los pueblos que iban capturando era una cosa terrible. Mataban a todos. A los que llevaban esclavos, era una cosa tremenda. Terrible la violencia. Los desmembraban, ¿verdad? Para contarlos, hermanos, les cortaban el miembro a los hombres. Para contarlos. Eso está en la historia, hermanos. Es algo muy terrible lo que hacían. Era abominable. Por eso Dios, hermanos, levanta al profeta Nahum. Cuando usted lee el libro de Nahum, usted va a encontrar que en el libro de Nahum está la profecía contra Nínive. Anteriormente, 100 años atrás, Dios había enviado al profeta Jonás. Ustedes se acuerdan de la historia de Jonás, ¿verdad? Bueno, esa Nínive era la capital del imperio asirio. Entonces, 100 años después, Dios manda al profeta Nahum. Y el profeta Nahum, él habla en contra de Nínive, porque Dios iba a traer venganza por todo lo que el imperio asirio había hecho, tanto con Israel, con Israel del norte, y también con los otros, con los filisteos, ¿verdad? Los de Amón y los otros que estaban alrededor. Alabamos al Señor Jesucristo. La destrucción iba a venir. El profeta, ¿se acuerdan ustedes del profeta Oseas? Bueno, el profeta Oseas, ustedes al leerlo, o si lo han leído, se han dado cuenta también que el profeta Oseas estaba radicado en Samaria, en lo que era el reino del norte. Y ustedes saben, o lo han leído, lo que sucedió con el profeta Oseas, donde Dios le da una tremenda, ¿verdad? Pues una comparación, y lo hace hacer cosas que también, ¿verdad? Parece que, pues, ¿cómo está ese asunto? Ve, tómate una mujer fornicaria, ve y tómate una mujer adúltera, y entonces para que tengas hijos de fornicación, para que tengas hijos de adúltero, para darte una enseñanza tremenda de cuál era la situación del pueblo de Israel, que espiritualmente estaban fornicando y adulterando delante del Señor. Y Dios también usa al profeta Oseas para llevarle ese mensaje al pueblo de Israel. Amén. Cuando leemos Oseas capítulo 11, también Oseas habla de la destrucción de Israel. Bendito el nombre de nuestro Dios. Versículos 5 y 6 del capítulo 11 de Oseas. Amén, hermanos. Gloria a Dios. ¿Sí estamos ahí, hermanos? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ayúdeme, hermano. Amén. En el nombre de Jesús. Sí, amén. 11:5. Amén, hermanos. ¿Estamos ahí? No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Está hablando al pueblo de Israel. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Amén. Bendito el nombre de nuestro Dios. Y está hablando de el imperio asirio que iba a venir, iba a destruir a Israel y a Samaria. ¿Cuántos alaban al Señor? Y esto se cumplió, hermanos, cuando leemos en el segundo libro de los Reyes, capítulo 17. Vamos a regresar al segundo libro de los Reyes, capítulo 17.
Gloria a Dios. Segundo libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 5. Leemos hasta el versículo 8, amén, en el nombre de Jesús. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Jalar, en Arbor junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos. Porque los hijos de Israel, ¿qué dice? Pecaron contra el Señor su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Amén. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que el Señor había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Amén. Andaban en qué, hermanos? En las costumbres, en las tradiciones de los otros pueblos, y por eso, ¿verdad?, vino esta destrucción al pueblo de Israel. ¿Cuántos alaban al Señor? O sea que nosotros fuera de Dios, hermanos, estamos destrozados, estamos destruidos, estamos en nada. Pero hermanos, en el camino del Señor, ¿verdad? Estando en el Señor, hermanos, Dios, ¿verdad? Nos ayudará, Dios nos fortalecerá, Dios estará con nosotros en todo tiempo. Dios, hermanos, nos transformará, Dios nos cambiará, Dios nos hará, hermanos, a nosotros, ¿verdad? Personas que nos parezcamos más a Él. Así como cantábamos ese canto, ¿va? Jesús es mi carácter. El corajudo, ¿verdad? El genioso. ¿Sí, hermanos? Que los vecinos todos escuchan los gritos de todos, ¿verdad? Y hasta ya lo saben los vecinos, los gritos de los gritones, que les gusta mucho gritar y... ¿ah? Paz de Cristo, hermanos. ¿Verdad que es fácil cantar el canto? Jesús es mi carácter. Más como el tuyo. Pero ¿qué tal cuando estás ahí enojón y estás ahí haciendo berrinches y gritando? Paz de Cristo. Alabamos al Señor Jesús. Hermanos amados, el consejo de la palabra del Señor. Servimos nosotros al mismo Dios. Servimos al mismo Dios, hermanos. Él no ha cambiado, nunca cambiará. Él será siempre el mismo. Nosotros somos los que tenemos que esforzarnos. Vino esa palabra, se cumplió. Con tiempo Dios mandó a sus profetas, amén, para hablarles al pueblo de Israel, para que ellos se convirtieran. Iba a venir destrucción. Fueron claros, hermanos. Los profetas de Dios no se ocultaron nada. Los falsos profetas sí hablaban mentiras. Oh Israel, vas a ser prosperado. Oh Israel, vas a ser bendecido. Oh Israel, vas a destruir al rey de Asiria. Pero el profeta de Dios venía y les decía la verdad. Así dice el Señor. Por tus pecados, por tu rebelión, por seguir a otros dioses que no son dioses, ¿verdad? Que el mismo hombre se crea dioses, porque no hay otro Dios. No hay otro Dios, solamente el Dios todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No hay otro Dios, el hombre mismo que se hace sus dioses. Pero la Biblia es muy clara, o sea, no hay otro Dios. Lo que las gentes llaman dioses son los que ellos mismos han creado, sus mismas imaginaciones, de sus mismos pensamientos, pero solamente hay un solo Dios. Pero lamentablemente ellos adoptaron costumbres de los otros pueblos alrededor, hablando espiritualmente, se prostituyeron ellos con los de Asiria, y después que vino, hermanos, los de Asiria destruyeron al pueblo de Israel. Entonces Dios mandó los profetas. Igual, hermanos, amén, cuando Sennacherib iba a invadir Judá, que era el rey de Asiria, solamente que el rey Sedequías era un hombre de Dios. Y este hombre le pidió al Señor, y esto lo podemos leer también en el libro del profeta Isaías, porque él también habla. Y este hombre se humilló delante del Señor, y Dios lo rescató del imperio asirio a Judá. Mandó un ángel del Señor y destruyó como a 100,000 de su ejército. Un solo ángel del Señor.
De esa manera fue como fue librado. Y este hombre, ¿verdad? Sennacherib, que le decía, ¿verdad?, al rey de Judá, no te va a librar tu Dios, porque los otros pueblos han tenido sus dioses y ninguno de esos dioses les ha librado, y el tuyo, y empezó a hablar en contra del Todopoderoso. Se ensoberbeció en contra del Todopoderoso. Entonces este hombre, ¿verdad?, este rey de Judá se humilló, se metió al templo, puso las cartas delante del Señor y empezó a orar al Señor. Y cuando oró al Señor, Dios le mandó al profeta Isaías. ¿Contra quién te ensoberbeciste?, le dice al rey de Asiria. Te ensoberbeciste contra el Señor. Y así fue, hermanos, como Dios manda a un ángel y destruye a su ejército. Este hombre huye, ¿verdad?, a su lugar, a su ciudad, estando en su templo adorando a su Dios. Sus propios hijos le quitan la vida. Por eso fue librado en ese tiempo Judá. Pero después, hermanos, Judá se empezó también a desviar. Ya Israel ya estaba desviado completamente. De ahí vienen los que son los samaritanos. Recuerdan ustedes ya en el Nuevo Testamento, los samaritanos y los judíos, como el encuentro que tuvo el Señor Jesús con aquella mujer samaritana, pues claramente ahí dice, ¿verdad?, que los samaritanos y los judíos pues no congenian, porque los judíos lo rechazaban a los samaritanos, puesto que los samaritanos era una mezcla, puesto que Israel del norte se había, ¿verdad?, mezclado con otros pueblos, entonces ya no eran una sangre 100% pues judía. Entonces por eso los despreciaban los judíos a los samaritanos. Pero después Judá se apartó, se empezaron a desviar debido a los reyes, a los falsos profetas, a los sacerdotes que también surgieron, los intérpretes de la ley, se empezaron a apartar también del mandamiento, de la voluntad de Dios. Entonces Dios empezó a mandar profetas. Cuando leemos el libro de Jeremías nos damos cuenta de cómo, ¿verdad?, Dios usa al profeta Jeremías para advertirle al pueblo de Israel acerca de lo que iba a venir debido también a su rebelión, debido a que ellos se apartaron del camino del Señor. Y Dios, ¿verdad?, usó al profeta Jeremías para decirles que los medos, y era cuando ya, que los babilónicos, era cuando ya empezó a surgir el otro imperio, el imperio de los babilónicos. El imperio de los babilónicos fue el que destruyó al imperio de los asirios. La profecía que se cumplió, la del profeta Nahum. Entonces Dios usa al profeta Jeremías para hablarle, y usa también a otros profetas, como al profeta Sofonías. En el capítulo 3, versículo 1, leemos Sofonías capítulo 3. Cuando leemos todo el libro del profeta Jeremías nos damos cuenta, hermanos, ¿verdad?, desde que él empieza a profetizarles al pueblo de Israel de lo que iba a venir y también de la rebelión del pueblo de Israel, hasta que se cumple también la profecía de que Judá iba a ser destruida, Jerusalén iba a ser destruida por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Entonces leemos aquí en Sofonías capítulo 3, gloria al Señor Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor Jesucristo? Dice el versículo 1 al versículo 8, amén. Ay de la ciudad como rebelde y contaminada y opresora. Y aquí se está refiriendo ya al reino del sur, hermanos. Se está refiriendo a Jerusalén. No escuchó la voz ni recibió la corrección, no confió en el Señor, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes. Sus jueces, como dice, lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas, dice el verso 4, ¿cómo son? Son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario y falsearon la ley. ¿Cómo estaba toda la condición, hermanos? Los cuatro niveles de la sociedad en Judá y en Jerusalén. Estaba el rey, ¿verdad? ¿Qué más estaba? Los príncipes. ¿Estaban quién? Los sacerdotes. Y estaban también los profetas.
Y la mayoría de ellos, tanto el rey, los príncipes, los sacerdotes, los profetas, estaban apartados del camino del Señor, y lo que enseñaban al pueblo era más bien confusión. El pueblo estaba confundido completamente porque hablaban más bien a favor del rey, hablaban más bien a favor del pueblo, cuando realmente el pueblo estaba desviado, estaba apartado del camino del Señor. Les hablaban puras mentiras y hacían muchas injusticias. Al pobre no ayudaban, al menesteroso lo despreciaban. El que tenía más poder, ¿verdad?, más autoridad, mataba al otro solamente porque quisiera tomar sus tierras, su casa o su mujer también. O sea, violencia, maldad, injusticia, pecado, idolatría, era lo que abundaba en la sociedad en ese tiempo. Y era un pueblo, no estamos hablando, hermanos, de los filisteos que eran paganos. Estamos hablando de Judá, que tenían la ley, que tenían el mandamiento, que tenían la palabra del Señor, que tenían, verdad, la ley de Dios, que venían de la descendencia de David. Un pueblo que tenía mucho conocimiento de la ley del Señor, pero que su corazón estaba completamente dividido. En parte conocían de Dios y la otra parte hacían las cosas que eran completamente desagradables delante de la presencia del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor Jesucristo? Entonces Dios manda al profeta Sofonías. Y dice el verso 5: el Señor en medio de ella es justo, no hará iniquidad, de mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas, hice desiertas sus calles hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual la castigué. Pero ¿qué dice, hermanos, el profeta? Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. El verso 8: por tanto, esperadme, dice el Señor, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Y ahí está hablando de Jerusalén, hermanos, el profeta. ¿No pasa así que, hermanos, entre más favores le hace Dios a la gente, más a veces se revela? Es la verdad. Entre más Dios bendice, como que a veces, en vez de ser agradecidos con el Señor, porque nos bendice, porque nos ayuda, porque nos da todas las cosas, porque, hermanos, nos da el privilegio de ser parte de su iglesia, en vez de estar contentos, en vez de estar agradecidos por todo lo que Dios nos da, a veces el corazón del hombre toma las cosas más bien en otro sentido, en otra dirección. Endurece su corazón al Señor. Paz de Cristo, hermanos. Entre más les ayudaba a Dios, entre más les daba a Dios, entre más les bendecía el Señor, entre más les prosperaba el Señor, más ellos corrían a hacer lo malo delante del Señor. Habacuc, hermanos, él, verdad, habla que los caldeos iban a venir, un ejército fuerte, rápido, ligero, iban a destruir a Jerusalén. Habacuc capítulo 1, dice el versículo 5: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que los leopardos y más feroces que los lobos nocturnos. Sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla.
Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Pues conocemos la mayoría de nosotros, ¿verdad?, la oración del profeta Habacuc. ¿Por qué la oración del capítulo 3, ¿no?, del profeta Habacuc? Que aunque las cosas escaseen, aunque no haya alimento, dice, de todas maneras yo me gozaré en el Señor. Y esto, hermanos, es porque Habacuc sabía de parte del Señor, había recibido revelación lo que iba a venir contra Judá, contra Jerusalén. Por eso él dijo, yo de todas maneras yo me voy a gozar en el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor Jesucristo? Cuando leemos el capítulo 39, hermanos, de Jeremías, ¿verdad? Vemos ahí, hermanos, la destrucción de Jerusalén, hermanos. Como la ciudad del rey, la ciudad de Dios. Sí. Pero Dios permitió que viniera destrucción. ¿Por qué? ¿Por qué permitió Dios que viniera destrucción? Porque ellos se apartaron del camino del Señor. Y notemos esto, hermanos, nosotros, ¿verdad? La reflexión para nuestras vidas. Si tú y yo nos quisiéramos apartar y dijéramos, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero buscar de Dios, ya no quiero leer la Biblia, ya no quiero saber nada de los hermanos, tú eres libre de hacer lo que tú quieras hacer. Pero no se va a detener lo que va a venir a tu vida. Como aquel hombre que estaba, ¿verdad?, en la fuente esperando sanidad cuando el ángel tocaba el agua. Y el Señor Jesús tuvo compasión de él. Y le dijo, toma tu lecho y anda, y lo sanó el Señor. Después dice Juan que lo encuentra en el templo, el Señor, a este hombre que había sido sanado. Y el Señor le dijo, mira, has sido sanado. Le dijo, no peques más para que no te venga otra cosa peor. Lo que sucedió con el pueblo de Israel fue esto, y con Judá y Jerusalén fue porque ellos dejaron el camino del Señor. Si tú dices, yo no quiero ya de Dios, yo quiero apartarme del camino del Señor, o me voy al mundo, tú eres libre de hacer lo que tú quieras hacer. Pero van a venir consecuencias a tu vida. No se van a detener. Y es la oportunidad que el enemigo está esperando para destruirnos. Y si te mueres así de esa manera, no te vas a ir al cielo, te vas a ir al infierno. La gente podrá decir aquí afuera que bonito, que esto y aquello, pero no te vas a ir con el Señor. Sí, hermanos, es la verdad. Es la verdad, hermanos. Es muy cierto esto. Era su pueblo amado, era, verdad, su gente, la que Dios había rescatado de Egipto, la que había hecho, verdad, cruzar el desierto, la había establecido en una tierra buena que fluye leche y miel. Pero Él mismo les dijo, si ustedes se apartan de mis mandamientos, si ustedes contaminan mi tierra, llegará el momento en que yo los voy a arrojar, los voy a sacar de mi tierra. Era su pueblo amado. Oiga, el Señor Jesús, cuando Él se para y ve a Jerusalén, llora por Jerusalén, era porque Él amaba a su nación, Él amaba a su pueblo. No quería eso para su pueblo. Pero el asunto es que si al apartarse ellos del camino del Señor, entonces la desgracia iba a venir. No se iba a dejar esperar, iba a venir. Nosotros servimos al mismo Dios, hermanos. Si nosotros nos apartáramos, no te digo para que tengas miedo, no, sino más bien para que tengas tú, verdad, esto muy consciente de tu corazón, que es una realidad que se puede cumplir en tu vida o en mi vida si nos llegásemos a apartar del camino del Señor. Dios nos libre, verdad, y nunca nos apartemos. Jeremías 39 dice, hermanos, habla de la destrucción. Versículo 1 dice, en el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10º vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitiaron. En el 11º año de Sedequías, en el mes 4º, a los 9 días del mes,
se abrió brecha en el muro de la ciudad. Y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia y acamparon a la puerta de en medio, Nergal, Sarecer, Sangar Nebo, Sarsequim, el Ramsaris, Nergal, Sarecer, el Ramac y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. Y viéndolo Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros, y salió el rey por el camino de Arabá. Pero el ejército de los caldeos los siguió y los alcanzaron y a Sedequías en los llanos de Jericó, y le tomaron y le hicieron subir a Ribla en tierra de Hamad, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció. Nota el verso 6. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de éste en Ribla, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Y el verso 7. Y sacó los ojos del rey Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Y los caldeos pusieron fuego a la casa del rey y a las casas del pueblo, y derribaron los muros de Jerusalén y el resto del pueblo que había quedado en la ciudad, y a los que se habían adherido a él con todo el resto del pueblo que había quedado. Nabuzaradán, capitán de la guardia, los transportó a Babilonia, pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo quedar en tierra de Judá a los pobres del pueblo que no tenía nada, y les dio viñas y heredades. Amén. Bendito el nombre de nuestro Dios. Cuando leemos, ¿verdad?, el profeta Ezequiel le dice al rey que no iba a haber Babilonia. Le dice a Sedequías: no vas a ver Babilonia. Pero Jeremías le decía que iba a ser preso, que iba a ser llevado cautivo a Babilonia. Le dice: tú, tus nobles, tus mujeres. Y le empieza a decir Jeremías, pues le habló muchísimo Jeremías de lo que le iba a suceder a él, a este rey, a sus príncipes y al pueblo en general. O sea, muchos del pueblo. Vas a ser llevado a Babilonia. Entonces el rey Sedequías estaba confuso porque el profeta Ezequiel le decía que no iba a haber Babilonia. Jeremías le decía que iba a ser llevado a Babilonia. ¿Sí entendemos, no? ¿Y qué fue lo que sucedió en la historia, hermanos, cuando se cumple la profecía? ¿Sí lo leyó, no? Le sacaron los ojos a Sedequías. Y se cumplió la profecía de Jeremías, que le dijo que iba a ser llevado a Babilonia, y se cumplió la profecía de Ezequiel, que le dijo que no iba a haber Babilonia. ¿Cuántos alaban al Señor? Se cumplió todo, hermanos, esto a la perfección. Lo que iba a venir a Jerusalén, y así sucedió, fue destruido. Jeremías, como Dios le había dicho al profeta Jeremías, y la otra vez, ¿verdad?, hablamos en un estudio de Jeremías, fue librado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jeremías se mantuvo haciendo la voluntad de Dios. A Jeremías no le hicieron daño los babilónicos, más bien lo guardaron, lo cuidaron, y le dijo este mismo, ¿verdad?, general de Nabucodonosor: pues hazlo como tú te convenga, la tierra toda esta es para ti, le dijo. Bendito el nombre de nuestro Dios. Y es que con nosotros, hermanos, las promesas de Dios, ¿verdad?, son firmes, hermanos. Amén. Entonces Dios, hermanos, si nosotros estamos en el Señor, nos mantenemos en el Señor, hacemos la voluntad de Dios, luchamos con nuestra carne, ¿verdad?, Dios estará con nosotros, hermanos. Dios mismo nos bendecirá, Dios mismo nos fortalecerá, Dios mismo nos dará ánimo. Y hermanos, y nos mantendremos firmes en el camino del Señor, y el día que nos toque partir de esta vida, hermanos, pues nos vamos a la presencia del Señor. Bendito su nombre para siempre. Hermanos, nosotros como iglesia, dice el apóstol Pablo a los romanos, y quiero resumir ahí, cuando habla del olivo natural y el olivo silvestre. El olivo natural es la nación de Israel, la nación de los judíos, y el olivo silvestre somos nosotros, la iglesia.
en capítulo 11 de Romanos. Y nosotros, ¿verdad? El olivo silvestre, fuimos injertados en el olivo natural. Pero el olivo natural fue cortado, fue desgajado. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Señor, nos trae también a nosotros, hermanos, esta grande realidad. Que si igual también nosotros nos ensoberbecemos y nos apartamos del camino del Señor, también seremos cortados. Léalo conmigo, Romanos 11, para ya terminar. Aleluya. Leamos del versículo 17, amén. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, refiriéndose a la iglesia, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. El verso 18, ¿qué dice, hermanos? No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Y luego dice, no te ensoberbezcas, sino que, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, ¿qué dice, hermanos? A ti tampoco te perdonará. Verso 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también, ¿qué dice? Serás cortado. Amén. ¿Para qué esperar, hermanos, que vengan tiempos difíciles para nosotros? ¿Para qué esperar nosotros servir a Dios cuando ya estemos en un hospital y que el doctor nos diga que ya vamos a morir? ¿Para qué esperar esos momentos así, verdad? No sabemos, la vida puede cambiar. Hoy es el día de salvación. Notemos, hermanos, toda la historia. Sé que, hermanos, leímos varios versículos, leímos de los diferentes profetas que Dios envió a su pueblo, tanto al reino del norte como al reino del sur. Dios envió a sus profetas porque Dios amaba a su pueblo, porque Dios no quería que su pueblo fuera destruido. Pero debido a la rebelión de ellos, el pueblo fue destruido. Y lo que dice el apóstol Pablo, las ramas naturales fueron cortadas. El olivo natural, que es el pueblo de Israel, fue cortado. Y nosotros, que no éramos del pueblo del Señor, hemos sido injertados en el olivo natural. Nosotros somos el olivo silvestre. Pero claramente nos dice que no nos ensoberbezcamos, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a nosotros tampoco nos va a perdonar el Señor. Si nos ensoberbecemos, si nos apartamos, si dejamos el camino del Señor. Cada día que Dios nos permita de vida, hermanos, tomemos en serio, muy en serio esta reflexión. Hagamos lo que más podamos para hacer la voluntad del Señor. Porque un día nuestros ojos no van a ver la luz del sol. Nuestros ojos se van a apagar un día. Y la muerte, usted sabe, jóvenes, niños, ancianos, no discrimina, hermanos, edades. Bendito el nombre de nuestro Dios. Por eso es que tenemos que aprovechar bien el tiempo. Aprovechar bien el tiempo.